Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para con los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Fuscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Arely Jiménez en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Arely, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, muy buenos días, muy bien, gracias. Contenta de poder estar aquí en este nuevo día y pues de poder tener este tiempo de juntos meditar, estudiar un poco acerca de la vida de Jesucristo, como lo hemos hecho en otras semanas y pues gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí y de compartir juntos este tiempo. Me gustaría comenzar leyendo, pues continuando con estas enseñanzas de Jesucristo en Lucas. Es un pasaje que encontramos brevemente relatado en Mateo por el propio discípulo Mateo, pero está más ampliamente descrito en Lucas. Entonces me gustaría comenzar leyendo Lucas. Es Lucas 15, todo el capítulo, y el paralelo, el pasaje que también está escrito por Mateo, está en Mateo 18:12, continuando en el orden que veníamos reflexionando acerca de las enseñanzas de Jesucristo en el libro de Mateo. En este tiempo decidí o consideré el poder nombrarlo como una pregunta, que es si nosotros nos pudiéramos considerar al final de esta reflexión como hijos de Dios o como jornaleros, como esos trabajadores. Y pues quizá la respuesta automática, si usted y yo hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues podría ser que claro, somos hijos, eh, pero muchas veces podemos estar viviendo de tal manera que más bien es como si en la realidad nos consideráramos pues simples trabajadores o jornaleros en lugar de hijos. Entonces, pues esa es la importancia de lo que en este día podemos reflexionar y primero comenzar considerando, si aún no ha tenido usted que nos escuche esa oportunidad de reconocer a Jesús como su Señor, el que tiene el control y el propósito de su vida, como el único que lo puede salvar de esa esclavitud al pecado. Pues considerar como Dios como Padre eh, siempre está dispuesto a recibirnos, aún a buscarnos, ¿no? Y de traernos a Él mismo, porque sabe que para eso hemos sido creados y ese es el más grande propósito que cada uno de nosotros tenemos en este tiempo tan corto que Él nos concede aquí en la tierra. Entonces, bueno, vamos a empezar a leer Lucas 15, que empieza con la parábola de la oveja perdida. Aquí en el Lucas 15 vamos a encontrar 3 parábolas y pues bueno, si usted no está familiarizado con ese término de parábolas, pues son historias que Jesús relataba, eh, que son historias con una verdad eterna, pero son narradas con situaciones o elementos de la vida real, de cuestiones cotidianas que vivía el pueblo, los discípulos en ese tiempo, pero por el fundamento de esa historia era una verdad, era un principio eterno, una verdad del reino de Dios. Entonces, bueno, aquí encontramos 3 de esas parábolas y las 3 están muy relacionadas. Entonces me gustaría que pudiéramos considerar las 3, principalmente la última, pero comenzamos con la oveja perdida, que es la que también relata Mateo en el capítulo 18, pero aquí la vamos a leer, Lucas 15. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos.
Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y los vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Entonces, bueno, antes de continuar con las siguientes dos, pues primero aquí estamos viendo que eh, está hablando que los cobradores de impuestos y otros pecadores, aquí especifica de mala fama, eran conocidos por ese pecado, ¿no? A menudo venían a escuchar a Jesús, se acercaban a él y Jesús no tenía ningún problema. Jesús les enseñaba también a ellos y aún vemos que comía con ellos, ¿no? Como seguidores de Cristo, pues entonces nosotros también debemos primeramente cuidar esa parte de no encontrarnos en tal punto de religiosidad como los fariseos o como estos maestros de la ley que vemos descritos, que pues cuestionaban a Jesús, que se asombraban, que aún rechazaban a estas personas pecadoras, cobradoras de impuestos, que igual eran considerados como de lo más deshonesto y de lo peor que había en ese tiempo. Pues cuidar que nosotros mismos no nos estemos volviendo quizá en situaciones diferentes, porque hoy en día pues no vivimos en el mismo contexto, claro, pero que en nuestro diario vivir pues no estemos viviendo de una manera religiosa en la que simplemente pues estamos juzgando a los demás, en la que simplemente estamos viendo, como vemos en otro pasaje, la paja en el ojo del vecino, del que nos rodea, ¿no? Y no nos damos cuenta pues de nuestra propia condición. Entonces, pues así encontramos a estas personas religiosas, a estos maestros de la ley, que rechazaban a estas personas y se asombraban y cuestionaban aún el por qué Jesús tenía esa cercanía o tenía ese acercamiento, ¿no? Y esa consideración aún hacia esas personas, y olvidaban que pues Cristo mismo, Dios mismo, era quien tenía el único poder para traer a cualquier persona de tinieblas a luz, de muerte a vida, ¿no? Y entonces, pues aún nosotros de repente cuando ya podemos tener algunos años o algún tiempo eh, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y creciendo en nuestra fe, aún de repente nos podemos encontrar en este punto, ¿no? En el que seguimos quizá no de manera verbal a veces, o a veces sí, o de manera aún interna, ¿no? Haciendo un juicio hacia los demás y olvidando que a nosotros mismos Dios nos ha rescatado de tinieblas a luz y de muerte a vida, no importa cuán buenos nos hayamos considerado antes de que Cristo entrara en nuestra vida. En realidad, pues de todos nuestra condición era que estábamos en tinieblas, en una vida ajena al propósito de Dios y entonces, por lo tanto, en muerte. Y el único que tiene ese poder para rescatarnos a nosotros y a los que aún tal vez no han tenido esa oportunidad de reconocerle en su vida, pues es Jesús, es el único que nos puede traer de esa muerte a esa vida, ¿no? Entonces, pues vemos que los fariseos y los escribas se consideraban justos en su propia opinión. Entonces ellos condenaron a Jesús por comer con los pecadores y entonces es cuando el Señor Jesús les refiere estas tres parábolas, la primera que estamos leyendo de la oveja perdida, y describen cada una de estas en la manera en que el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo también opera para llevarnos a nosotros como pecadores de regreso al Padre a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo que también nos guía. Entonces vemos en esta parábola de la oveja perdida, vemos representado al Hijo, a Jesucristo, que Él vino en su humanidad como ese pastor
que vino a buscarnos a nosotros como pecadores, a esa oveja perdida, y a poderla traer de regreso a casa. Entonces, eso es lo que podemos ver representado en esta primer parábola, tal importancia que tal consideración que Dios ha tenido por nosotros, que tuvo por nosotros cuando estábamos perdidos, que pues es esta representación de cómo como pastor Él nos buscó y nos trajo a Él de regreso, que es de donde es nuestro origen, desde de donde comenzamos aún antes de nacer. Y luego encontramos la parábola de la moneda perdida que dice en Lucas 15:8. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré la moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Nuevamente está hablando de la obra que Dios hace para que nosotros podamos regresar a Él. Y aquí podríamos ver cómo el Espíritu también está representado, porque Él es el que pues busca, Él es el que nos escudriña, el que nos limpia, el que nos examina y que nos lleva al Padre otra vez. Y Dios mismo aquí, pues vemos como Él nos valora como ese tesoro, y entonces Él también pues participa activamente de traernos de regreso a sí mismo. Entonces podemos ver otra vez a través de esta parábola, de esta historia, de esta representación, cómo da énfasis en el amor de Dios mismo más que a la condición de pecado en la que nos encontramos, de hombres y mujeres caídos, separados de Dios, y aún del arrepentimiento que nos lleva a tener, pero cómo está puesto mucho más el énfasis en el amor de Dios y lo que Él activamente ha hecho para que nosotros hoy podamos regresar a Él, ¿no? Aunque esta situación de pecado pues nos ha separado a todos de Él y de ese propósito eterno que tiene para cada uno de nosotros, pues Él mismo ha también provisto de una manera para que podamos regresar a Él y regresar a ese propósito, ¿no? Entonces vamos a ver una vez más la tercera parábola, la tercera historia, y es el hijo pródigo, que esa quizá usted ha tenido oportunidad de escucharla o la conoce un poco, ¿no? Vamos a leerla, dice en el versículo 11: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo.
Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la túnica, la mejor túnica que haya en la casa y vístanla. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, y le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado a ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces estamos viendo nuevamente este mismo tema, pero ahora con el hijo pródigo. El padre recibe esa representación de cómo el padre recibe al pecador arrepentido que regresa, tal como este padre, este hombre, recibe a su hijo pródigo. Entonces vemos como Dios totalmente, como padre, como hijo, su espíritu, valora como a un tesoro el pecador y participa activamente nuevamente en traerlo de nuevo, regresarlo de nuevo a sí mismo. Las tres parábolas, ahora sí podemos ver que las tres dan este mismo énfasis en el amor de Dios mismo y se enfocan en el carácter de Dios más que en las faltas de aquel que estaba perdido. El amor divino, entonces, vemos que se expresa plenamente en el cuidado tierno del Hijo, como ese buen pastor, que lo vimos en la primera parábola de la oveja perdida, en la detallada búsqueda del Espíritu, como ese Dios que ama a ese tesoro, y esa calurosa acogida que el Padre nos da como ese Padre amoroso. Entonces eso hace el Señor por nosotros, aun cuando no lo merecemos. Él nos cuida, nos busca y nos acoge como sus hijos una vez que regresamos a Él también. Y pues algunos de los detalles que podemos ver, por ejemplo, también en la parábola de la moneda, habla de cómo en el versículo 8 la mujer enciende esta lámpara, ¿no? Enciende esa lámpara, barre toda la casa y busca hasta que la encuentre. Entonces, pues hay muchos detalles que podemos ir encontrando con respecto al carácter de Dios y con respecto a la enseñanza de cada una de estas parábolas, pero un ejemplo nada más de ellas para que cada uno de nosotros pueda seguir meditando y reflexionando en cada una de ellas es la lámpara. Y cómo a lo largo de la palabra de Dios, pues también vemos cómo esa lámpara es una representación de la palabra de Dios. Lo podemos encontrar en el Salmo 119 y en el 130. Entonces, pues vemos cómo el Espíritu Santo usa para iluminar y exponer la condición del pecador, la palabra de Dios, la Biblia, para que nosotros podamos arrepentirnos. Entonces, por eso aquí también la importancia, cada uno de nosotros estemos apenas comenzando esa búsqueda de Dios o ya tengamos algún tiempo teniendo o viviendo dentro del reino de Dios, esa importancia sigue siendo la misma en cuanto a alimentarnos de la palabra de Dios diariamente,
en cuanto a alimentar a nuestro espíritu, cuidar de él, como pues a través de poder buscarle en su palabra, en la Biblia diariamente, de poder ser iluminados como esa lámpara que nos ilumina y que expone nuestra condición para saber claramente hacia dónde estamos caminando, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Cuando no hacemos, cuando no buscamos esa guía del Espíritu de Dios a través de su palabra, entonces es un hecho que de algo más es que nos estamos llenando, de algo más nos estamos alimentando, o hay algo más que puede estar obstruyendo esa luz que nos puede confrontar y que nos puede hacer seguir madurando en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra experiencia viva de quién es Él y de lo que y de quién nosotros somos en Él y de guiarnos, ¿no? Entonces, importante que cada uno de nosotros pueda tener esta búsqueda diariamente, esta consideración, este tiempo de considerar lo que Dios nos ha dejado en su palabra, en la Biblia, para que así podamos saber hacia dónde estamos yendo y podamos ser aún corregidos, podamos ser instruidos, podamos entender, seguir creciendo en nuestro entendimiento para vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Y si seguimos más adelante, entonces podemos ver este término de los jornaleros en la parábola del hijo pródigo, y que es al punto donde quizá me centré un poco más al titular, ponerle título a este tiempo y con el cual me gustaría terminar estos minutos haciendo énfasis en cuanto a la palabra de los jornaleros y como primero el hijo pródigo, el hijo que decidió abandonar al padre, ir y gastar todo lo que le había sido dado. Primero considero cuando una vez que regresó al padre y que entró en razón nuevamente y cómo le dice al padre, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Y como pecadores o deudores que nos arrepentimos, pues muchas veces tenemos esa idea en un comienzo o aún actualmente podemos tener esa idea de que es necesario hacer obras para Dios, de que es necesario servir a Dios para obtener entonces su favor, para cubrir entonces nuestra falta, pero no alcanzamos a ver o a entender muchas veces que ese pensamiento pues está totalmente en contra del amor y de la gracia de Dios y es contrario a su intención y a lo que está en el corazón del Padre, ¿no? Porque aquí lo vemos claramente ejemplificado en esta historia que Jesucristo comparte con los discípulos, en esta parábola, de cómo no era un trabajador más, no era un jornalero más, no era un servidor más, un esclavo más lo que buscaba el Padre, ¿no? Sino era a su Hijo. Y pues de esa misma manera, pues nosotros cuando nos pueden preguntar si es que ya hemos reconocido esa autoridad de Dios sobre nuestra vida, si somos hijos de Él o si somos jornaleros o trabajadores de Él, servidores, pues lo más lindo puede ser contestar, claro que soy hijo, ¿no? Pero ¿de qué manera estamos viviendo hoy en día? Si estamos viviendo de manera en que seguimos buscando simplemente hacer obras para Dios con tal de obtener su favor o de hacer algo para remediar y cubrir alguna falta que sabemos que hemos cometido o que seguimos teniendo hasta el día de hoy, o si verdaderamente estamos disfrutando del poder ser hijos de Dios. Entonces, vamos a ver aquí cómo pues tenemos a este padre que cuando escucha eso, o desde que vio al hijo, dice, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Vemos como entonces el padre corre a recibir a este pecador que regresaba a su hijo y muestra ese anhelo que tenía hacia su hijo, ¿no? Ese caluroso y amoroso recibimiento. Y cuando escuchó que el hijo pues ya no se consideraba digno, que le pedía que por lo menos lo contratara,
Vemos cómo empieza el versículo 22, dice, sin embargo, y en otras versiones dice, pero, eh, pues ese pero en realidad indica, o ese sin embargo, indica una palabra de amor y de gracia, porque el padre no hizo siquiera algún comentario al respecto de contratarlo como jornalero, de que siquiera considerar, debido a su falta, darle ese tipo de trato, ¿no? Sino que contrarrestó el pensamiento del hijo pródigo y detuvo esa conversación absurda que estaba teniendo porque no era el carácter del padre. Y pues ¿cuál era esa idea absurda? Era de que el padre pudiera estar buscando más trabajadores, pero en realidad lo que él anhelaba era a su hijo, ¿no? Es lo que vemos en esta parábola y entonces lo que podemos ver acerca del corazón del Padre, de Dios mismo. Y luego vemos pues tres cosas, tres elementos que con eso podemos también concluir meditando un poco al respecto. Cuando pues el Padre dice, traigan la mejor túnica que haya en la casa, consigan un anillo y sandalias para sus pies. Y pues considerando la palabra completa y en otros pasajes y versículos como vemos que se hace referencia también a cómo necesitamos ser vestidos, a, a ese sello que tenemos del Espíritu Santo y a esa necesidad que tenemos de estar apartados para Dios, separados del mundo. Podemos ver eso representado en estos tres elementos, que es pues traigan esa mejor vestidura. Podemos ver que eso representa a Jesús, que Él es nuestra justicia, Él es el que nos hace presentables delante de Dios. Este mejor vestido pues iba a ser al Hijo presentable para la celebración, presentable para ahora dejar esos trapos con los que venía de haberse desgastado todo lo que el Padre le había dado. Y esa nueva vestidura pues lo iba a hacer presentable, ¿no? ¿Y quién es quien a nosotros nos hace presentables delante de Dios? Pues es Jesucristo, ¿no? Él al haber muerto por nuestro pecado, al venirnos a salvar, lo que hizo esa obra redentora al resucitar, pues es que ahora nosotros también hemos sido trasladados a esa vida, a esa resurrección con Cristo, hemos sido limpiados de ese pecado, hemos sido restaurados y entonces ahora Cristo a través de ese sacrificio es el que nos hace presentables delante de Dios. Antes el pecado que nos separaba de Dios, pues no nos hacía aptos o presentables, pero gracias a Jesucristo que hoy podemos ser aptos y presentables. Entonces, pues vemos que ese mejor vestido reemplaza a estos trapos con los que podía venir el hijo pródigo y como esos trapos pues también los encontramos o esa vestidura antigua también la encontramos a lo largo de la Biblia que habla como puede ser esa vida antigua lejana de Dios, pero también puede ser ese intento de ser buenos, de ser justos delante de Dios en nuestro propio esfuerzo y realmente eso es imposible. Necesitamos de Jesucristo para encontrar gracia delante del Padre, delante de Dios. Y luego vemos esta parte del anillo, que también al compararlo con otros pasajes, otros versículos dentro de la palabra de Dios, podemos encontrar que es una representación del Espíritu, que nos sella a nosotros, que es como ese sello, a nosotros que hemos creído y vivimos de acuerdo a la autoridad de Dios en nuestra vida. Y es el sello que Dios nos da cuando también nos da esa aceptación, ¿no? Cuando otra vez podemos tener ese acercamiento a Él a través, primeramente, de lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿no? Y luego esas sandalias, por último, que pues representan el poder de la salvación de Dios que nos separa de esa tierra sucia o del mundo que nos contamina a nosotros como seguidores de Jesucristo, que ese mundo que nos puede contaminar con placeres, deseos egoístas y temporales. Y tanto el anillo como las sandalias, pues vemos que son señales entonces de una persona libre, de una persona que ya no es esclava al pecado y
de lo que nos puede atar a este mundo temporal, ¿no? La salvación de Dios nos adorna a través de Jesucristo y de su Espíritu para que podamos disfrutar de las riquezas de su casa, como este hijo que ahora iba a poder disfrutar de las riquezas en la casa de su padre, de todos los beneficios, ¿no? Y vemos pues este becerro, como el padre también manda a matar este becerro y lo pudieron disfrutar en ese banquete. Y también pues vemos como Cristo, comparándolo con otros pasajes, fue como ese cordero que murió por nosotros, que sufrió, y ahora nosotros podemos disfrutar de estar en la casa del Padre y podemos disfrutar de la vida en Cristo gracias a que Él murió por nosotros, ¿no? Entonces también es impresionante cómo podemos ver estos detalles de representación que Jesucristo, con toda la intención, pues estaba explicando en este relato, ¿no? Entonces, pues simplemente podemos concluir, vemos que el hijo mayor pues estaba dedicándose sí a trabajar, sí a servir al padre, sí a cumplir como él mismo lo dice, pero lo seguía haciendo quizá bajo este sentimiento de esclavitud, de servidumbre, y había olvidado pues que en realidad él nunca dejó de ser hijo al reclamarle al padre, ¿no? Y en realidad él podía disfrutar de todo eso que ahora el hijo pródigo apenas estaba regresando a disfrutar. El hijo que nunca se fue, en realidad él podía tener acceso y libertad para poder disfrutar de ello, de las riquezas dentro de la casa del padre. Sin embargo, no lo había hecho porque aún o sentía ese enjuiciar hacia el hermano, o esos celos quizás hacia el hermano, porque pues evidentemente él estaba viviendo no como hijo, sino más bien como un trabajador. Entonces, pues que esa en este día puede ser también nuestra reflexión, dar gracias a Dios porque como ese padre, Él tiene ese cuidado, ese amor, ese deseo hacia nosotros como sus hijos, pero ahora cuál va a ser nuestra respuesta, ¿no? Si va a ser como el hijo pródigo antes de que regresara, en el que simplemente preferimos estar lejos, o que va a ser como ese hijo pródigo cuando ya regresó, cuando se da cuenta que solamente en la casa del padre es donde pertenece, o también la tercera opción, como este hijo que en realidad pues se consideraba o vivía más como un trabajador, como un esclavo, y no estaba disfrutando de la bendición que es ser hijo del Padre. Entonces, pues gracias a Dios por su palabra, por este tiempo, por sus vidas, y esperamos poderlos ver en la próxima sesión, que puedan seguir sintonizando esta radio. Un saludo y un gran abrazo.